Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Pedro caminaba por la calle bañada por el sol del otoño y estaba completamente inmerso en sus pensamientos. Le gustaba caminar un par de paradas hasta la clínica donde trabajaba como cirujano, le daba la oportunidad de ordenar sus pensamientos y, como él mismo decía, de reiniciarse. El hombre no podía explicar qué le preocupaba exactamente aquel día, pero algo en su vida de casados con Susana iba mal. Se conocieron cuando Pedro cursaba el último año de medicina, en una fiesta organizada por un compañero. Brillante y espectacular, irrumpió literalmente en la sala, donde todos habían bebido ya champán y bailaban, intentando comunicarse entre sí por encima de la música. Desde el umbral de la puerta, se dirigió a Pedro, que estaba sentado a un lado, le tendió la mano y le dijo: «Hola, soy Susana, veo que la fiesta está en pleno apogeo aquí, y tú estás sentado con un aspecto tan sombrío. ¿No me estás esperando?». Sonrió encantadora y, al notar la confusión de Pedro, añadió: «Solo bromeaba. ¿Me sirves champán? Por cierto, ¿cómo te llamas?». Pasaron toda la velada juntos. Pedro se llevaba increíblemente bien con Susana, y parecía que se conocían desde hacía muchos años. La chica se estaba graduando en la Academia Financiera y estaba considerada la mejor de su curso. Estaba literalmente inmersa en sus estudios y soñaba con su propio negocio. Se veían casi todos los días, y si no ocurría por alguna razón, se llamaban y hablaban durante horas de todo. Cuando empezaron a salir, Pedro no sabía cómo decirle a Susana que, a diferencia de su numerosa y próspera familia, él no tenía ni una sola alma gemela en todo el planeta. Pedro no recordaba a ninguno de sus parientes porque había estado en un orfanato a los 3 años. Por muchas veces que intentaba averiguar algo sobre sus parientes, siempre se enteraba por las niñeras de que lo habían encontrado en algún lugar de la estación de ferrocarril y no había ni siquiera una pequeña nota con el niño. Susana, al enterarse de que era del orfanato, se limitó a sonreír de buena gana y, apretándose contra su hombro, le susurró: «Esa no es la cuestión. Lo principal es que nos queremos, y realmente espero poder convertirme en tu familia, y en la persona más cercana a ti». En ese momento, Pedro estaba dispuesto a estrechar a Susana contra su pecho y no soltarla jamás. Ese día decidió declararse a la chica y, tras reunir todo el dinero que tanto le había costado ahorrar, corrió a la joyería más cercana. A pesar de todo su trabajo a tiempo parcial como ordenanza por las noches y el aumento del estipendio, la suma era insignificante, pero aún así se las arregló para elegir un fino anillo de oro con una pequeña piedra transparente en un marco retorcido. De camino a la Academia Financiera, se detuvo en una floristería y compró un ramo de margaritas con el resto de su dinero, que era todo lo que podía permitirse. Esperó a que terminara la clase de Susana y le propuso matrimonio en la entrada. Se arrodilló, le tendió el ramo y el anillo, diciéndole tímidamente: «Susana, te quiero mucho y te pido que seas mi esposa. Siento que esto sea todo lo que puedo permitirme por ahora, pero créeme de todo corazón». Sorprendentemente, la chica abrió con cierta calma la caja de terciopelo y sacando el anillo de allí sonrió y contestó: «No es nada, mi amor. Pronto tendrás tanto dinero que solo me darás diamantes. Serás el mejor cirujano de la ciudad, lo creo». En aquel momento no prestó mucha atención a sus palabras, pero con el tiempo se dio cuenta de que así era como ella veía su futuro. Susana cogió el ramo de margaritas y le besó en la mejilla, y Pedro pensó por primera vez que se lo había imaginado de otra manera. Con el tiempo, después de la boda, se dio cuenta de que tenían puntos de vista diferentes sobre muchas cosas. Era como si Susana viviera según un guión, y siempre intentara planearlo todo con antelación, y la mayoría de las veces todo le salía bien. Según su plan, representaron una boda, ruidosa, más parecida a una fiesta estudiantil. Por mucho que Pedro se resistía, ella no quería oír nada, y con el dinero de sus padres, que ya llevaban varios años viviendo en el extranjero, organizó toda la fiesta. En cuanto a los padres de Susana, Pedro solo los conocía a través de Internet.
Durante todos estos años nunca habían venido a visitarla, explicando que hasta que no tuvieran nietos no tenía sentido hacer esos viajes. Pedro se preguntaba a menudo si era feliz en su matrimonio, y se sorprendía pensando que no lo era, pero tampoco se consideraba infeliz. Después del instituto, acudió al hospital más corriente de la ciudad, lo que provocó el disgusto de su mujer. Ella ya lo había acordado todo, haciendo las conexiones para llevarlo a un gran centro médico privado, pero Pedro cerró de una vez por todas este tema, diciendo que su trabajo lo elegiría él mismo. Para él, ayudar a los pacientes era mucho más importante que el dinero, y estaba dispuesto a ayudar a cualquier paciente, independientemente del tamaño de su cartera. Gracias al apoyo de su padre, Susana se lanzó de lleno a los negocios, y desde el primer día empezó a ganar muchas veces más que su marido. Durante los primeros años esto no afectó a su relación, se querían de verdad, según le pareció a Pedro, y el dinero no jugaba ningún papel en ella. Pero solo fueron los primeros años. Entonces, cada vez con más frecuencia, Susana empezó a reprochar a su marido su falta de voluntad para labrarse una carrera y ganar dinero, como ella decía, con sus conocimientos y habilidades. Ella le ofreció varias veces trabajar en clínicas privadas, prometiéndole que le ayudaría, pero él se opuso rotundamente. Su mujer resultó ser todo lo contrario a Pedro, y en poco tiempo consiguió importantes resultados. Un año después de su boda, se compró un coche muy caro, del que estaba muy orgullosa. Pedro se alegró mucho por ella y mirando la compra dijo: «Eres una gran mujer. Soy un cobarde, no me gusta conducir, pero tú lo haces espectacular. Te sacaste el carnet, te compraste un coche. ¿Puedes llevarme a dar una vuelta si lo necesito?». Al principio le gustaba mucho llevarle al trabajo, y los fines de semana incluso iban de picnic. Tenían su lugar favorito a orillas de un lago abandonado. Pero al cabo de un tiempo los viajes cesaron, y Susana empezó a llevar a su marido cada vez menos, explicándolo por las prisas y los negocios. Al cabo de otros 3 años, su mujer sugirió comprar una casa de campo, explicando la compra de la siguiente manera: «Ocupo un puesto importante en una empresa conocida, otros 6 meses o un año y ocuparé el puesto de jefe adjunto. Espero que recapacites y aceptes la oferta de un amigo de mi padre para dirigir la cirugía en su clínica». Siempre le hablaba así a Pedro en esas situaciones, como si fuera un hecho consumado. En el caso de la casa de campo, la mayor parte del dinero que había invertido procedía de sus ingresos y de la ayuda de sus padres, por lo que él ya había sido informado casi antes de los hechos acontecidos. Pero Pedro creía que en una familia todo debía realizarse con el apoyo mutuo, no solo en lo económico, sino también en lo moral, por lo que siempre estuvo del lado de Susana en todos los proyectos. Una cuestión causaba conflictos regulares en la familia. Pedro deseaba mucho tener hijos. Como había crecido en un orfanato, soñaba con oír cuanto antes las risas de los niños en su gran casa, a lo que Susana no dejaba de responder lo mismo. «Bueno, te das cuenta de que tendría que establecerme en casa, dejar mi negocio, mis asuntos. He estado trabajando para esto durante tanto tiempo, construyendo relaciones, conexiones, y ahora tengo que cambiarlo todo por pañales y cunas. Lo siento». Pedro intentó tranquilizar a su mujer y le dijo: «Susana, es mucho más fácil ahora. Se puede contratar a una niñera, y ella, literalmente, desde el primer día se ocupará de nuestro bebé. Nuestra ama de llaves Clara dijo que tiene alguna sobrina, se va a trasladar a la ciudad desde el pueblo. Podrías tenerla, por ejemplo, Clara la ayudará al principio. Piénsalo, cariño, ya es hora. Me gustaría hacer aún más feliz esta gran casa». Pero todas esas conversaciones solo provocaban la ira de la esposa, que se apresuraba a interrumpirlas. Se apresuraba a recoger y salir de casa, diciendo que la esperaban en el trabajo, o se encerraba en otra habitación. Aquella mañana de otoño, Susana se despertó antes que Pedro, como de costumbre, y cuando él fue a lavarse, ella salió del cuarto de baño pálida, sin saludar siquiera, como hacía habitualmente. Pedro se miró en el espejo, cogió la pasta de dientes y, al pasar,
vio un envoltorio blanco en el suelo. Lo cogió rápidamente, leyó la inscripción y se quedó helado de confusión. Era un test de embarazo. No podía creer que Susana, que no paraba de decir que no quería quedarse embarazada, hubiera dado ese paso. Pedro se quedó desconcertado, no sabía cómo comportarse. Por un lado, quería correr a coger a su mujer en brazos y besarla y decirle que se alegraba. Pero por otro lado la expresión contrariada de ella cuando salió del baño decía que no le hacía mucha gracia. Pedro decidió no ser el primero en iniciar una conversación sobre este tema, sobre todo la caja no decía nada todavía, porque no sabía el resultado de la prueba. Ahora caminaba por el callejón otoñal frente al hospital, soñando con cómo pasearía por aquí con su hija o su hijo cuando vinieran a su trabajo después del colegio. Incluso se imaginaba cómo irían vestidos, qué se dirían. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la enfermera de guardia, que se asomó a la ventana. «Pedro Hernández, ¿por qué has tardado tanto? Te estábamos esperando. Date prisa. Tenemos una paciente que necesita ayuda urgente. Ella no tiene hogar o es una vagabunda. Es joven, sin familia, sin documentos, probablemente nunca oyó hablar de dinero. Ella necesita una transfusión de sangre, pero el tipo de sangre es muy rara, es un gran problema para encontrar ese grupo». Amanda, que así se llamaba la joven enfermera recién licenciada, era una charlatana, pero en cuanto a aptitudes profesionales era una excelente trabajadora. Se quedó mirando a Pedro en silencio después de haberse soltado toda la información en un segundo, y al oír el grupo sanguíneo del paciente ingresado, pensó inmediatamente que tenía el mismo. «¿Qué estamos haciendo aquí parados?». Casi le gritó a la chica: «Corramos y preparémonos para la transfusión. Yo seré donante, tengo el mismo grupo. Salvaremos al paciente». Mientras el personal de enfermería preparaba todo lo necesario para la intervención, Pedro tuvo tiempo de observar el rostro de la paciente. La chica tenía más o menos su edad, con hermosos rizos esparcidos por la almohada. Su rostro parecía tan pálido que no se diferenciaba mucho de la funda de almohada blanca como la nieve de su ropa de hospital. Tenía los ojos cerrados y parecían enfermos, debido a las ojeras debajo de ellos. El procedimiento fue un éxito y Pedro se alegró de haber ayudado a salvar a la pobre muchacha. Tras descansar un poco después de la transfusión, se dedicó a sus asuntos, pero la cara de la chica no se le iba de la cabeza. Como la paciente estaba embarazada, la llevaron inmediatamente a la sala maternidad, donde Pedro no tenía nada que hacer. Su área era el quirófano. Dio la casualidad de que fue él quien se interpuso en el camino de Amanda y con el grupo sanguíneo necesario. Ya sabía que a la niña rescatada le habían practicado una cesárea y que le estaba costando mucho salir del coma inducido médicamente. Por alguna razón, quería volver a verla y, tras esperar a duras penas el final de su turno, se dirigió a la sala de partos. Lo primero que hizo fue dejarse caer por el jefe de este departamento, su viejo compañero José. «Oh, hola, qué casualidad», dijo alegremente su amigo. «Pero qué suerte la mía. Todo el hospital habla de cómo salvaste a mi paciente, la vagabunda. Si no hubiera sido por ti, probablemente no estaría viva. Bueno, enhorabuena, hermano, lo hiciste bien. Pero como puedes ver, traté de ser un poco como tú, y puse a la pobrecita en una habitación privada gratis. Creo que, si los periodistas se enteran de tu hazaña, seré un héroe». José siempre estaba bromeando desde sus tiempos de estudiante, así que Pedro no sabía si debía creer lo que decía. Pero cuando le condujo hasta la puerta de la habitación individual se dio cuenta de que no bromeaba. Mirando suplicante a José, preguntó: «¿Cómo está ahora? ¿Está fuera de peligro? ¿Qué más puedo hacer para ayudarla?». Este sonrió a su vez y le guiñó un ojo. «Ya has ayudado, ve a mirar a tu rescatada». Dio un codazo a su amigo, que permanecía confuso, y cerró la puerta tras de sí. Pedro se acercó a la cama, donde la chica que había salvado yacía bajo la luz del sol de otoño. Estaba dormida, pero de vez en cuando todo su cuerpo se estremecía, y su rostro se volvía asustado en ese momento.
Pedro se acercó a la cama para arreglar la manta que se había caído y en ese momento oyó que la chica susurraba algo en un idioma extranjero incomprensible. Intentó escuchar, pero las palabras le eran desconocidas. El alemán, que había aprendido en la escuela y en el instituto, no podía ayudarle. Las palabras eran ininteligibles, pero la chica hablaba y hablaba en el idioma extranjero, pasando de un susurro a notas más altas y de nuevo a un susurro. Pedro se dio cuenta, sacó el teléfono del bolsillo de la bata y encendió la grabadora de voz. El resto del tiempo, mientras la chica delirante decía algo, él estaba grabando. Le resultaba incomprensible cómo una chica vagabunda sin familia ni dinero podía hablar con tanta facilidad un idioma que ni siquiera él conocía. Olvidando que la jornada laboral había terminado hacía tiempo, fue directamente de la sala de partos a su despacho. «Pedro Hernández, ¿aún no te has ido?», preguntó Amanda sorprendida. «Tu mujer llamó, le dije que ya habías terminado tu trabajo y te habías ido a casa». ¿Estaba emocionada o enfadada? Ni siquiera lo entendí. Pedro miró a la chica con cara de confusión y, asintiendo con la cabeza, respondió. Está bien, está bien. Déjame trabajar un poquito más, si acaso, no le digas a nadie que estoy aquí. Quiero estar solo. En este punto estaba diciendo la pura verdad. Realmente quería estar solo y tratar de resolver el misterio de la chica políglota. Lo primero que hizo, utilizando un traductor en línea, fue descifrar todo lo que la desconocida le había dicho a media voz. Hacerlo no fue tan fácil, porque las palabras de la chica eran apenas audibles y se interrumpía constantemente, pero aún así fue capaz de entenderlo. Pero esto solo le desconcertó más. Todas las palabras traducidas tenían que ver con algún tipo de herencia. Una cosa era cierta, se trataba de una herencia en algún país. Pedro lo pensó, porque había visto el aspecto de la pobre mujer. Su vestido era claramente de otra persona, sus zapatos desgastados estaban a punto de deshacerse en cualquier momento. No había dinero, ni documentos, ni siquiera algunas cosas que se supone que se dan cuando se envía a una parturienta a un hospital de maternidad. ¿Qué herencia podía tener una mujer así en el extranjero? La esperanza de resolver el enigma de la mujer rescatada traduciendo su discurso se esfumó en el mismo momento, o más bien adquirió un misterio aún mayor. Pedro decidió que solo la propia chica podía ayudar a resolverlo, y para ello tuvo que esperar a que recuperara la consciencia. Durante los días siguientes, llegó al trabajo y volvió a casa con un solo pensamiento en mente: averiguar quién era su salvada. De hecho, empezó a darse cuenta de que cada día pensaba más en ella. La chica tenía una belleza sencilla y atractiva. Todos los días intentaba llegar temprano, para tener tiempo de mirar en su habitación antes de que empezara la jornada laboral. Uno de estos días, cuando abrió la puerta de la habitación, vio unos enormes ojos azules que le miraban fijamente desde debajo de un abanico negro de pestañas. Apenas se contuvo para correr hacia la cama de la paciente. «Hola», empezó, «¿cómo te encuentras?» «Gracias, doctor, ahora estoy mucho mejor», respondió tímidamente la chica. Al oír su voz por primera vez, Pedro sintió que el corazón se le apretaba y luego le latía con fuerza. Decidido a dejar las cosas claras de una vez, preguntó, «¿Te dedicas a las lenguas extranjeras? ¿Quizá has dado clases? En tu delirio, solo hablabas una lengua extranjera». El rostro sonrosado y aparentemente renovado de la muchacha volvió a palidecer bruscamente, sus ojos se llenaron de lágrimas y respondió temerosa. «¿De qué estás hablando? No sé otro idioma que no sea el español, y nunca lo he sabido». Se agarró con cuidado al respaldo de la cama, se levantó y se acercó a la ventana. Como si tuviera miedo de alguien, la chica miró el patio del hospital desde detrás de la cortina y luego, agarrándose a la cama, se acercó a Pedro, le cogió la mano y le susurró. «Doctor, se lo ruego, por favor, no se lo cuente a nadie que pregunte por mí. Se lo ruego. Nadie debe saber que di a luz en su hospital». Después, como para dejar claro que no quería hablar más del tema, se tumbó en la cama y se giró hacia la pared. Pedro,
Tras prometerle que guardaría silencio, salió de la habitación y se dirigió a su sala, confuso. No entendía qué podía estar pasando en la vida de una vagabunda para que estuviera tan asustada, pero, por otra parte, no quería hurgar en la vida de otra persona cuando la suya estaba llena de sorpresas y secretos. Su mujer llevaba días sin anunciar el embarazo, lo que significaba que el test que había atisbado en el baño había dado negativo. Eso le preocupaba más que el misterio de la paciente rescatada. Pedro decidió que, puesto que no podía hacer nada más para ayudar a la desconocida, no había necesidad de verla. Ayudó todo lo que pudo y dejó que la chica viviera con su secreto. Pero la vida tenía otra forma de hacer las cosas. Un par de días antes de que le dieran el alta, y gracias a José estaba al tanto de su bienestar, al volver a casa escuchó una conversación en el pasillo. Dos hombres fuertes y atléticos intentaban averiguar algo con la enfermera de guardia. Había una chica que definitivamente debería haber venido a verte. El hombretón apretó literalmente a la asustada muchacha. Tenía barriga, estaba embarazada. Tenemos mujeres embarazadas, dijo tímidamente la chica, pero en realidad somos un consultorio, y probablemente deberías ir a la sala de maternidad. Pedro se acercó rápidamente hacia los huéspedes no invitados. Le pareció intuir que los grandulones buscaban a la chica que había rescatado. Ofreció su ayuda, escuchó atentamente y se dio cuenta de que tenía razón. Habían descrito a la paciente secreta casi con exactitud. Todo el aspecto de los hombres decía que claramente no venían con buenas intenciones. Decidido a salvar a la desconocida, respondió brevemente. No, nunca hemos tenido una paciente así, que yo recuerde. Por favor, abandone las instalaciones y pruebe en otras clínicas, quizás privadas. Las ambulancias suelen ir donde esté más cerca. Tras echar a los extraños del hospital, pidió a la enfermera que le avisara en tales casos, y se dirigió a la joven madre, que cada día le intrigaba más con su misterioso aspecto. Ya sabía que se llamaba Claudia, y desde la puerta le dijo con severidad: Claudia, lo siento, estaba dispuesto a mantenerme al margen de tu vida y de tus secretos, pero me temo que estás en peligro. Relató la visita al hospital de dos desconocidos que la habían buscado diligentemente y que, evidentemente, no era para hacerle un buen recibimiento después de que le dieran el alta en la maternidad. Claudia, que estaba tumbada en la cama, pareció hacerse un ovillo. Parecía tan frágil e indefensa que Pedro quiso abrazarla, acariciarla y consolarla, pero en lugar de eso fue a sentarse al borde de la cama. Por favor, cuéntame qué ha pasado. ¿Quién te busca y por qué? Intentaré ayudarte en todo lo que pueda, dijo el hombre, poniendo la mano sobre la palma de la chica. Durante unos minutos la muchacha miró en silencio por la ventana y luego, sin volverse hacia Pedro, empezó a hablar en voz baja. Mi prometido, Marcos, y yo nos queríamos mucho. Tras habernos conocido hace poco más de un año, soñábamos con casarnos, y si no hubiera sido por un accidente hace 3 semanas nos habríamos casado. Marcos era amable y bueno. Había nacido y crecido en el campo. Yo estaba trabajando en una tienda y él pasaba por allí. Entró a comprar agua. Nos conocimos e inmediatamente nos enamoramos. Marcos conducía un coche grande y pasaba todo su tiempo libre conmigo. Incluso alquiló un piso y empezamos a vivir juntos. Cuando se enteró de que estaba embarazada, se puso como loco y ese mismo día me propuso matrimonio. No había nada por lo que organizar una fiesta ruidosa, ni nadie por quien hacerlo. Los padres de Marcos, que vivían en el pueblo, murieron uno tras otro unos años antes de que nos conociéramos, y yo, generalmente, me quedé huérfana. Por así decirlo, sin familia, sin tribu. La chica se secó las lágrimas en silencio, cogió un vaso de la mesilla de noche y bebió un par de sorbos de agua. Pedro vio que le costaba hablar de todo, así que no le metió prisa, esperando a que se calmara y empezara a hablar de nuevo. Todo iba bien entre Marcos y yo. Ni siquiera nos peleamos una vez. Me llevaba en brazos, literalmente. En cuanto volvía de un viaje, me cogía en brazos y prometía llevarme así el resto de mi vida.
Pero supongo que no era el destino. Hace un mes y medio, Marcos no volvió de un viaje. No dormí en toda la noche, y por la mañana sonó el timbre y un compañero de trabajo me dijo que Marcos había muerto. Nadie supo decirme exactamente qué había pasado. Algunos dijeron que se había dormido al volante, otros que se sentía mal, pero Marcos fue enterrado y yo me quedé sin dinero y con barriga. ¿Quiénes eran los que te buscaban y qué querían? Pedro no podía soportarlo. Claudia se puso pálida, se levantó sobre los codos y susurró. Después de la muerte de Marcos, decidí que criaría a los bebés por mi cuenta de alguna manera. Ya sabía que Dios me había dado la suerte de ser madre de varios bebés a la vez, y estaba deseando que nacieran. Todo cambió hace poco más de un mes, cuando recibí un sobre de una notaría. Contenía un mensaje en inglés, idioma que conozco tan bien como el español. Siento haberle mentido la primera vez, no sabía si podía confiar en usted. Rosa Pereda, la profesora de esta asignatura en el orfanato, siempre me decía que hablaba como si llevara toda la vida haciéndolo. En aquel momento releí varias veces el documento en el que se hablaba de algún testamento y se mencionaba mi apellido. Algunas de las palabras se me quedaron literalmente grabadas en la memoria, pero pensé que era una broma malvada de alguien. Bueno, ¿quién podría pensar cómo podía yo, que crecí en un orfanato, tener una herencia del extranjero? Marcos mismo no tenía ningún bien, y no tenía nada más que una casa paterna abandonada, y además, nunca tuvimos tiempo para firmar, y por lo tanto yo y los niños no teníamos derecho a nada. Con un suspiro triste, Claudia miró de pronto temerosa hacia la puerta, como si temiera que de allí pudiera aparecer un fantasma. Luego, tras un momento de silencio, habló aún más bajo y rápido. «Sabes, me hice olvidar de ese sobre, del testamento, no considerándolo una realidad. Pero hace unos días, unos tipos empezaron a vigilarme en la entrada y a llamarme por las tardes exigiéndome que renunciara a esa mítica herencia. Intenté explicarles que todo eso son tonterías y que no tengo nada que ver, pero no quisieron ni escucharme. No entiendo nada y tengo mucho miedo por mí y por los niños. Incluso tengo miedo de ir a la policía, parece que estos tipos me van a pillar por el camino. Por un lado, me gustaría saber qué tipo de carta es, de quién, y por qué es tan importante para mí rechazar lo que supuestamente me han legado. Por otro lado, la vida mía y de nuestros hijos con Marcos es mucho más preciada para mí. Claudia parecía confusa, le temblaba la voz y parecía a punto de echarse a llorar. La chica se dio la vuelta y Pedro se dio cuenta, por sus hombros temblorosos y frágiles, de que estaba llorando. Se acercó, le puso la mano en el hombro y le dijo inesperadamente: «¿Sabes qué? Tienes la alta mañana por la mañana y probablemente no tengas a dónde ir. Me gustaría ofrecerte mi ayuda. Mi mujer y yo vivimos en una casa grande, y creo que una de las habitaciones sería perfecta para ti y los niños. Le pediré al jefe del departamento que prepare hoy todos los documentos necesarios y te llevaré en taxi a mi casa a primera hora de la mañana». Claudia se dio la vuelta y la gratitud en sus ojos sustituyó a las lágrimas. Preguntó vacilante: «¿Es conveniente? ¿No te meterás en problemas por nuestra culpa?» Pedro intentó calmar a la chica diciéndole que se lo explicaría todo a su mujer, pero no hubo conversación al regresar a casa. Pedro ya se había dado cuenta de que algo había cambiado entre él y su mujer desde que había visto el paquete de la prueba de embarazo, a pesar de que apenas se veían. Él era el primero en irse a trabajar por la mañana, mientras Susana aún estaba levantándose, y por las noches la encontraba durmiendo cada vez más a menudo. Pedro pensó en ello y llegó a la conclusión de que tal vez ella solo fingía no hablar con él. Estaba a punto de decirle que quería acoger a la joven madre de 3 hijos durante un tiempo, pero su mujer dormía, como de costumbre. Pedro decidió que, cuando trajera a Claudia por la mañana, se lo explicaría todo a su mujer de una vez. Al despertarse antes de lo habitual, se preparó rápidamente y se dirigió al hospital. José, que le había avisado con antelación,
Ya le esperaba con un paquete de documentos necesarios para dar el alta a los recién nacidos y le ayudó a salir sin que se dieran cuenta por la sala de espera, donde ya esperaba un taxi. Cuando Pedro entró en casa con Claudia y los 3 bebés en brazos, los ojos de Alina se entornaron. No entiendo algo. Sin saludar, comenzó amenazante. ¿Has tenido hijos y traes todo este campamento a nuestra casa? Claudia miró asustada a Pedro y retrocedió un paso, pero él trató de calmarla y sonriendo le dijo: No tengas miedo, entra en la habitación. Mi mujer y yo tenemos que hablar. La llevó al salón y la ayudó a colocar a los bebés en el gran sofá. Cerró la puerta del comedor, que estaba unido a la cocina, y empezó a contárselo todo con detalle a su mujer. Pedro empezó con el hecho de que la niña estaba casi moribunda y él tenía el grupo sanguíneo adecuado, luego sobre una extraña herencia, sobre bandidos, sobre la muerte del novio. Mientras hablaba, su mujer se terminaba el café en silencio. Cuando dejó de hablar, Susana se levantó y salió sin decir palabra, dando un portazo tan fuerte que Pedro pensó que el hermoso cristal de mosaico de la puerta caería al suelo en forma de pequeñas migas. Era evidente que su mujer no estaba contenta con la invitada. Pedro esperaba que su mujer se calmara un poco y le comprendiera, pero resultó ser mucho peor de lo que podía imaginar. Llevaba todo el día ayudando a Claudia y se alegraba de haberse tomado el día libre, porque no sabía cómo se las habría arreglado sola en una casa extraña. Los bebés dormían la mayor parte del tiempo, pero incluso darles de comer al mismo tiempo era un problema. La mujer perdió la leche por la agitación en la maternidad y tuvo que sostener 3 biberones de leche de fórmula al mismo tiempo. Riendo, Claudia dijo: Un buen 100 pies hay que ser para manejar a ese trío. Por la noche, después de acostar a los niños, Claudia se durmió, y Pedro decidió por todos los medios esperar a su mujer y volver a hablar con ella. Esta noche su mujer llegó mucho más tarde de lo habitual y salió directamente de la puerta sin desvestirse al comedor, donde Pedro estaba leyendo un libro en la mesa. Miró a su marido con la misma mirada incandescente y dijo enfadada: ¿Qué haces cuidando niños hambrientos? ¿Por qué no te acostaste con tu madre? Pedro quiso decir que no quería hablar así en ese tono. Generalmente contaba con su apoyo, pero Susana continuó sin dejarle decir palabra. Está bien, cariño. No me importa en absoluto quién es la madre o de quién son los niños, porque no te amo. Nos hemos convertido en completos extraños, y estoy embarazada, pero no de ti. Hace tiempo que quería decirte que llevo 6 meses teniendo una aventura con mi jefe, que será el padre de mi hijo, y tú ni siquiera te has dado cuenta de nada. No ves nada a tu alrededor excepto tu trabajo, con un sueldo miserable. Me casé contigo, pensé que sería la esposa de un cirujano famoso, pero me convertí en la esposa de un vago y un médico mediocre. De todos modos, mañana pediré el divorcio y me mudaré con Julián, y tú puedes vivir aquí por ahora, pero solo por ahora. Susana salió, y Pedro permaneció sentado con los brazos alrededor de la cabeza. Solo ahora reunía todos los momentos incomprensibles de su vida familiar, en los que últimamente había pensado a menudo. Al fin y al cabo, confiaba plenamente en su mujer, por lo que ni siquiera sospechaba que los retrasos en el trabajo podían ser momentos completamente no laborales, y la caja de pruebas de embarazo podía ser positiva, pero solo completamente ajena a él. Casi hasta la mañana Pedro se sentó a la gran mesa del comedor, donde soñó todos estos años con reunir una gran familia, con sus hijos, y dentro de unos años, tal vez, y nietos. Todo se había derrumbado de la noche a la mañana, antes de que pudiera hacerse realidad. Por la mañana, Susana recogió apresuradamente sus cosas y se marchó sin despedirse, y Pedro, al darse cuenta de que en ese estado no podría operar, decidió aprovechar la propuesta del jefe del departamento y pidió unos días libres. Llevaba mucho tiempo diciéndoselo. Pedro Hernández, no puedes trabajar tanto. No ves vacaciones ni fines de semana. Usted y su esposa podrían irse de vacaciones una semana. Pero, ¿por qué digo esto? Creo que tú mismo eres un hombre sensato y te darás cuenta.
Pero Pedro se sentía avergonzado delante de su mujer. Al ver que su inversión en el presupuesto familiar era mucho mayor, intentó ganar dinero. Pero ahora ya no necesitaba hacerlo, la familia estaba arruinada. Así que decidió quedarse un tiempo en casa, por así decirlo, para ordenar sus pensamientos, y la ayuda de su pupila no fue superflua. Un par de días después, se alegró de haber tomado esa decisión. Al cuidado de los niños, a los que se había encariñado profundamente, todos los problemas y sinsabores habían pasado a un segundo plano. Incluso separarse de Susana no le parecía tan trágico, pero ni siquiera se había dado cuenta de que sus problemas no acababan ahí. Mientras ayudaba a alimentar, envolver y bañar a los 3 maravillosos niños, los hombres que buscaban a Claudia en el hospital no se calmaron. Se dirigieron al médico que, según las informaciones, se había llevado a la paciente de madrugada. Tras obtener la información necesaria sobre Pedro en el mismo hospital, una noche fueron a su casa. En ese momento Pedro y Claudia, tras acostar a los niños, iban a cenar, pero no tocaron la comida. Los huéspedes no invitados declararon desde la puerta que solo querían una rica heredera, y sin pensárselo mucho intentaron llevarse por la fuerza a la mujer que se resistía. Pedro, sin pensarlo mucho, cogió un cuchillo del cajón de la mesa y se lanzó contra los delincuentes. Las fuerzas no eran iguales. Los fornidos hombres, que llevaban días y días en el gimnasio, le retorcieron los brazos con facilidad y, arrebatándole un cuchillo, uno de ellos lo arrojó debajo de la mesa. Para mayor persuasión, se volvió inmediatamente hacia Pedro y le propinó una patada en la cara con todas sus fuerzas. Inclinándose sobre el médico, murmuró entre dientes: «Oiga, doctor, ¿quiere vivir? Pues viva, y no se meta en nuestros asuntos». Mientras arrastraban a Claudia hacia la puerta, Pedro consiguió recuperarse del golpe, cogió un cuchillo del suelo y volvió a atacarles. La hoja del cuchillo atravesó el brazo del esquivo bandido y, al ver la sangre, se puso literalmente furioso. Con un grito, arrebató el arma de las manos de Pedro y le asestó varias puñaladas en el estómago. Lo último que recordaba Pedro era a Claudia gritando pidiendo ayuda. Al cabo de un rato, pensó que habían tenido suerte. Ese día, una vecina, que había visto enseguida el coche empapelado y a los 2, como ella decía, bandidos fuera de la casa del médico, empezó a vigilarlos. Cuando oyó los primeros gritos, llamó inmediatamente a la policía. La comunidad estaba bajo control especial y los policías que llegaron acorralaron rápidamente a los inesperados huéspedes y se los llevaron, mientras que a Pedro le llamaron una ambulancia. Durante casi una semana Pedro estuvo literalmente entre la vida y la muerte. Durante ese tiempo permaneció en cuidados intensivos sin recobrar el conocimiento, mientras Claudia lloraba y rezaba todas las noches. Varias veces pidió a su vecina que cuidara de los bebés y fue al hospital, pero no la dejaron entrar y se marchó sin ver a Pedro. Un día, de regreso del hospital, la mujer se detuvo a medio camino. Su mente recordó de pronto una conversación con Pedro la noche en que llegaron los bandidos. Justo una hora antes de que llegaran, él había dicho: «¿Sabes qué? Tengo un amigo, o un antiguo paciente, que puede ayudarnos. Le salvé una vez, así que me lo debe. Es un tipo muy inteligente, con muchos conocimientos. Trabajó como investigador durante muchos años, y luego comenzó su propio negocio. Había prometido llamar al viejo conocido justo a la mañana siguiente, pero la vida se había ordenado de otra manera, y ahora no sabía cuándo podría ayudarla». Al recordar aquella conversación, la mujer aceleró el paso, entró en la casa y se dirigió al refrigerador. La preciada tarjeta de visita seguía encima de la nevera. Claudia la estudió detenidamente y la guardó en el bolso, decidiendo ir a la dirección al día siguiente. Durante toda la noche pensó en Pedro. Su estado la perturbaba más incluso que el misterio de la oscura herencia. Sentía lástima por su salvador, pues ahora sabía que no había nadie más que ella para cuidar de él. La esposa, a la que había llamado el primer día después del incidente, se había disgustado terriblemente con su llamada y había contestado bruscamente: «Ese es su problema ahora.
Ya no me importa su vida, y no me llames de nuevo. Por cierto, la casa donde te gusta vivir, es nuestra propiedad adquirida conjuntamente, y tengo la intención de venderla en los próximos 6 meses, y el dinero recibido se va a dividir de acuerdo a la ley. Por lo tanto, tan pronto como mi amado recupere la conciencia, dígale esta información, que busque un lugar para vivir y mudarse. Claudia se escandalizó en aquel momento. ¿Cómo podía hablar de algo así una persona que llevaba un año casada con Pedro y estaba entre la vida y la muerte? También intentó preguntarle a Susana si el médico tenía algún pariente para informarle de lo ocurrido, a lo que ella contestó bruscamente. No tiene a nadie. Es de un orfanato, era pobre y siempre lo será. Después de escuchar eso, colgó el teléfono y Claudia juró que no dejaría a Pedro, al menos hasta que mejorara, por muy duro que fuera para ella. Al día siguiente, en cuanto los niños se despertaron, la mujer les dio de comer, los metió en el cochecito que Pedro había comprado y se los llevó a Silvia López. Buenos días, le dijo a su vecina con una sonrisa. ¿Puede ayudarnos? Tengo que hacer una cosa importante y luego tengo que pasarme por el hospital donde está Pedro Hernández. Eres de gran ayuda. Ni siquiera sé qué haría sin ti, sé que debe ser difícil con ellos. La abuela miró dentro del cochecito y contestó cariñosamente. Bueno, querida, al contrario, estoy feliz, ya que mis nietos están lejos y son adultos. Ocúpate de tus asuntos. Yo los alimentaré, les daré de beber y los acostaré. Cogió el cochecito y rodó calle abajo, diciendo algo cariñosamente a los bebés, y Claudia se apresuró a llegar a la parada del autobús. Encontró rápidamente la agencia de detectives, porque estaba situada en pleno centro de la ciudad. El detective, Frank, resultó ser un joven muy amable. Cuando supo en nombre de quién había venido Claudia, aceptó de buen grado ayudarla. Le pidió todos los detalles posibles y lo grabó todo en una grabadora. Luego examinó el documento de herencia que la mujer había traído consigo. Cuando la despidió, prometió llamarla en cuanto supiera algo. Los días siguientes Claudia estuvo ocupada de la mañana a la noche. Por la mañana dejaba a los niños con Silvia López, iba al hospital a ver a Pedro y se pasaba el día cuidando de sus hijos. Era muy difícil ocuparse de 3 a la vez ella sola. En su rutina diaria, la mujer se olvidó de acudir al detective, pero este se lo recordó unos días después. Cuando la llamó, le propuso una reunión. Claudia estaba un poco confusa. Aquel día, Silvia López se había marchado por la mañana a casa de una amiga, y no había nadie con quien dejar a los niños. ¿Ocurre algo? Al oír el silencio en el auricular, Frank preguntó sorprendido. Luego, recordando visiblemente lo que Claudia había dicho sobre los bebés, prosiguió alegremente. Soy una tonto. Eres la madre de hermosos héroes, ¿a dónde deberías ir con ellos? Dame la dirección, iré enseguida. Media hora más tarde, el detective llegó a casa del médico. Claudia paseaba por el patio con su cochecito. Frank se sentó en un banco y le explicó con detalle todo lo que había averiguado. Resultó que el hombre que había escrito el testamento estaba en el extranjero y era el padre de Claudia. Había vivido una vez en esta ciudad, se dedicaba a los negocios y estaba locamente enamorado. Los jóvenes iban incluso a casarse, pero en aquellos duros tiempos los hombres de negocios eran presionados por todos lados, especialmente los mafiosos. Armando Guerra incluso han intentado asesinarlo 2 veces, dijo el detective con cierta importancia. Así se llama tu padre, por cierto. Justo después del segundo incidente tuvo que huir del país en secreto, antes incluso de saber que su amada esperaba un hijo. Al cabo del tiempo oportuno, apareciste tú. Tu madre era la novia del empresario. Pero yo soy de un orfanato, dijo Claudia confundida. En respuesta a esto, el detective continuó. Tu madre murió casi inmediatamente después de dar a luz y te internaron en un orfanato. Tu padre se enteró de tu existencia por casualidad. Durante muchos años se escondió y otros tantos intentó encontrar a tu madre. Hace poco, Armando Guerra se enteró de que está gravemente enfermo.
Es necesaria una operación urgente para un trasplante de médula ósea, y se necesita urgentemente un donante. Un mes antes de conocer la enfermedad, Armando Guerra recibió noticias de un detective contratado en Rusia. Fue él quien le habló de la muerte de tu madre y de ti. El anciano se alegró tanto que decidió dejarte casi toda su fortuna. Claudia se quedó con los ojos muy abiertos, sin creer lo que estaba ocurriendo. Luego, como si recordara algo, miró al detective y le preguntó temerosa: ¿quiénes eran esos tipos que nos exigieron una renuncia y nos atacaron? Son mensajeros de tu supuesto hermano estadounidense, continuó el joven la historia, no siendo nativo, sino hijo adoptivo de Armando Guerra. Temía que tras la muerte de su padrastro se quedara sin nada, y decidió obligarte a renunciar a tu herencia, y en caso de que no accedieras ordenó a estos canallas que te mataran. Pero ahora no debes temer nada, ya nos hemos encargado de esos delincuentes, y serán castigados con todo el peso de la ley. Cuando se marchaba, Frank sacó una hoja del bolsillo de su chaqueta y la mostró con estas palabras: se me olvidaba. Me puse en contacto con tu padre durante la investigación y tiene muchas ganas de verte, pero tiene miedo. Cree que no querrás hablar con él después de todos estos años. Aquí tienes su número de teléfono. Piénsalo y llámale. El detective se marchó y Claudia permaneció sentada en el banco durante largo rato, tratando de comprender lo que había oído. Ahora tenía un padre y sus hijos un abuelo. Estaba desbordante de felicidad, pero los alegres acontecimientos del día no acabaron ahí. Más avanzado el día, hacia el atardecer, entró una alegre Silvia López. Hablaba emocionada de lo contenta que estaba de conocer a su amiga cuando sonó el teléfono. Claudia escuchó en silencio y su rostro se iluminó con una sonrisa de felicidad. La mujer parloteaba alegremente. Muchas gracias. Esta es la noticia más maravillosa que hemos estado esperando. Tras cerrar el teléfono, corrió hacia su vecina y empezó a abrazarla, diciendo: ya está. Pedro Hernández recuperó el conocimiento. Su médico llamó y dijo que ahora se recuperaría rápidamente. Tomando las manos de la mujer entre las suyas, Claudia habló con tono suplicante: Silvia López, te ruego que te quedes con los niños. Voy al hospital. Estaré allí y volveré en un santiamén, solo para echarle un vistazo, y luego de vuelta. Sí, me quedaré con ellos, dijo la vecina sonriendo, pero para cuando llegues, todo estará cerrado. Solo harás un viaje inútil, ¿y para qué molestar a un enfermo por la noche? Recogeré a los chicos por la mañana y correrás a encontrarte con tu Salvador. Con dificultad para esperar el amanecer, Claudia fue a encontrarse con Pedro por la mañana. Cuando él la vio, le dijo con voz débil: me alegro mucho de verte. Ese día Claudia le contó que se había visto obligada a recurrir a un detective, por lo que Pedro no hizo más que elogiarla. Bien por ti, has hecho lo correcto, dijo. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente aquí? La mujer relató con detalle todo lo que le había dicho el detective. Luego, tras un momento de silencio, añadió en voz baja: sabes, no me atrevo a llamar a mi padre. ¿Qué voy a decirle? ¿Que vamos a hablar? ¿De qué estás hablando? Llama rápido, este es tu padre, dijo Pedro con insistencia, y añadió: si tuviera un padre, inmediatamente correría hacia él para verlo y abrazarlo. Cuando volvió a casa, Claudia se decidió y marcó el número de su padre. Lloraron, se contaron cómo habían vivido estos años y su padre le prometió que volaría pronto a verla. Pedro se recuperó rápidamente, lo que alegró mucho a Claudia. Aún no le había dicho que su exmujer le había exigido mudarse cuanto antes, decidiendo que se lo comunicaría en cuanto le dieran el alta. Unos días más tarde, su padre llamó y le dijo que se marchaba en el siguiente vuelo. La noticia hizo palpitar el corazón de la chica, que estaba muy ilusionada con este encuentro. Su padre era exactamente como Claudia se lo había imaginado. El caballero, alto, canoso y de ojos amables, la miró largo rato, luego la estrechó contra sí en silencio y le susurró en voz baja: lo siento, hija mía. Lo siento por todo.
Se quedaron abrazados un rato, y en ese momento Claudia se sintió como una niña pequeña y frágil que quería estar así bajo la protección de su padre toda la vida. Toda la tarde Armando Guerra estuvo jugueteando alegremente con sus nietos, secándose las lágrimas de vez en cuando y diciendo: «Es esto justo lo que necesitaba, que estaba solo en todo el planeta, y ahora tengo una hermosa hija y 3 nietos, un héroe». Después de acostar a los niños, se quedaron sentados en la cocina hablando de todo. En un momento dado, el hombre se entristeció y dijo: «Hija, estoy muy enfermo. Necesito un trasplante de médula ósea y tú puedes ayudarme». «Por supuesto, puedes no estar de acuerdo, pero no tengo a nadie más en mi familia ni a nadie que pueda ser donante». Claudia se acercó a él y, pasándole el brazo por los hombros, le contestó en voz baja: «Papá, ¿de qué estás hablando? Si realmente puedo ayudarte, lo haré. Pero si es posible, me gustaría esperar a que le den el alta a Pedro. Dejaría a los niños con él mientras estoy en el hospital contigo. Y no estoy segura de ser una buena opción. ¿Cómo podemos probar que somos parientes?» «Bueno, en primer lugar, nadie necesita demostrar nada», sonrió el hombre, «y en segundo lugar, para confirmárselo a todo el mundo de una vez por todas, te haremos una prueba de ADN. Estoy seguro de que eres mi hija, pero no sé lo que me pasará, así que es buena idea que tengas este documento». Tras hacerse las pruebas en el centro médico al día siguiente, fueron al hospital a ver a Pedro. Tras conocerse, enseguida encontraron un lenguaje común. Claudia se alegró de verlos hablar apasionadamente de temas de interés para ambos. Resultó que les gustaban las mismas películas y libros, amaban la naturaleza. Entendían de setas y de pesca. El padre llegó a decir: «Ojalá tuviera un yerno así, tendríamos una vida estupenda». Guiñándole un ojo a su hija, vio que Claudia se ruborizaba y se dio cuenta de que a ella no le importaría semejante parentesco, pero no la avergonzó más sacando esos temas. Cuando salían del departamento, alguien le llamó, escuchó al interlocutor y de repente dijo indignado: «Esto no puede estar pasando. Voy para allá». Volviéndose hacia su hija, que le miraba sorprendida, le dijo indignado: «¿Puedes creer que esta es nuestra llamada acerca de la prueba de ADN? Están diciendo que no eres mi hija. Pero eso no puede ser verdad. Contraté a un detective y me dio un informe detallado. Bueno, vete a casa, lo averiguaré y regresaré». Las pocas horas que su padre había estado fuera le parecieron una eternidad. Odiaba pensar que fuera cierto. Era la primera vez que tenía un familiar, y así de rápido parecía que iba a acabar la felicidad. Armando Guerra volvió negro como una nube, y sentándose en una silla junto a la puerta habló con voz temblorosa: «Bueno, realmente somos unos completos extraños el uno para el otro. Siento haberme arrastrado a todo este asunto del parentesco y la voluntad. Pero confié en ese detective dudoso. Hoy ha jurado entre lágrimas enmendarse y encontrar a mi verdadero hijo, y lo siento de nuevo, hija, no me guardes rencor. Tienes unos niños preciosos, los dejaré aquí por sonajeros, me gustaría tener nietos así». Se tragó un nudo que tenía en la garganta, dejó el pesado sobre en la mesilla de noche a su lado y se marchó rápidamente, mientras Claudia se quedaba de pie en medio del pasillo como si le hubieran golpeado la cabeza con algo pesado. La devolvió a la realidad el llanto de uno de los niños y, como si tratara de sacudirse de encima sus pensamientos, se encogió de hombros y se acercó a los bebés. Le entraron ganas de llorar de resentimiento, pero por miedo a asustar a sus hijos, se limitó a respirar hondo y seguir con sus tareas maternas habituales. Por la mañana, cuando llegó a visitar a Pedro, este intuyó inmediatamente que algo iba mal y le preguntó: «¿Le pasó algo a los chicos? No llevas buena cara». Claudia no se contuvo, y Pedro se quedó sentado acariciándole la cabeza en silencio mientras ella lloraba. Tenía miedo de preguntar algo, esperando que ella misma se lo explicara todo. Cuando Claudia se hubo calmado un poco, le contó lo que había pasado, y Pedro suspiró aliviado y dijo con una sonrisa: «Bueno, gracias a Dios nadie murió».
No es tu padre, eso no es gran cosa. No lo necesitamos, estaremos bien por nuestra cuenta. Estaremos bien. Por alguna razón, Claudia creyó inmediatamente a su Salvador, y su alma se volvió luminosa y brillante. Después de todo, era cierto que había vivido muchos años sin su padre y que seguiría haciéndolo. Lo principal era que ahora tenía unos hijos maravillosos Pedro, lo cual era muy importante para ella. Una semana después del incidente del ADN, Pedro fue informado de su alta, y Claudia estaba deseando que volviera. La casa estaba en perfecto orden, la mesa, puesta para 2 personas, estaba llena de deliciosa comida preparada por Claudia. Cuando el taxi llegó a la casa, a Claudia se le salía el corazón del pecho. Se dirigió a la puerta para recibir a Pedro, pero ¿cuál fue su sorpresa cuando en el umbral, junto al dueño de la casa, vio sonriente a Armando Guerra? Ya en la cena, Armando Guerra contó que resultó que su amada estaba realmente embarazada, pero que no había dado a luz a una niña, sino a un niño. Por voluntad del destino este niño resultó ser Pedro. Aquella noche no parecía haber nadie más feliz que ellos 3 en todo el planeta. Un par de semanas después, Pedro y su padre volaron al extranjero para someterse a la operación, y Claudia y los niños se quedaron esperándoles en la casa que Armando Guerra había conseguido comprar para su hijo. Mientras volaban, Pedro le susurró: «Solo espérame. Creo que me he enamorado de los bebés, y estoy listo para casarme con su hermosa mamá». Después de besarla, se fue a hacer el check-in, y Claudia se quedó allí con una sonrisa de felicidad en la cara, sin tener tiempo de decir que ella misma había estado enamorada de él desde el primer día. Tuvo esta oportunidad unos meses más tarde, tras el regreso de Armando Guerra y Pedro. El primer día Pedro le propuso matrimonio a Claudia, y ella aceptó encantada. Tras firmar modestamente en el registro civil, celebraron la ceremonia con un círculo familiar cercano. El papel de padres en esta celebración fue asignado a Armando Guerra por ley, y a Silvia López como madre sustituta de Claudia. Los jóvenes decidieron tomar como testigo a Frank. También como testigo, Pedro y Claudia invitaron a la mismísima enfermera Amanda, que en otro tiempo se había preocupado más que nadie por la vida de Claudia y de los bebés por nacer. Nadie podía pensar en aquel momento que exactamente 6 meses después, con un par de semanas de diferencia, se celebrarían otros 2 acontecimientos importantes: el matrimonio de Armando Guerra y Silvia López, y la ruidosa boda de Amanda y Frank. Hasta hace poco, personas que eran desconocidas entre sí se convirtieron en las más cercanas y queridas gracias a una coincidencia de circunstancias y a una sola voluntad. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.